Yo a veces me refriego los ojos, ¿no? Porque no llego a entender si eso no es cierto lo que leo. Todos escuchamos que Cristina Fernández de Kirchner cerró ayer su intervención en la audiencia de la Cámara de Casación Penal diciendo no voy a pedir mi sobreseimiento, ¿no? No voy a pedir mi sobreseimiento. Y por obligación, ustedes lo saben, esto es un trabajo para mí, yo miro la tapa de Clarín, voy a la página 3 y hay un destacado que dice, pidió ser absuelta por esta millonaria operación contra contratos de dólares, dice la nota de Lucía Salinas, página 3 del diario Clarín. O yo escuché mal, o esta gente escucha cualquier cosa, o ya se miente descaradamente sin que haya ni un apego mínimo a la verdad de los hechos, a la verdad de las cosas. Eh, Realmente lo quería compartir porque me sorprendió, fue tajante, Cristina, no quiero que me titulen que yo pido un sobrecimiento, lo único que les pido es hagan lo que tengan que hacer, cumplan con la Constitución. Y acá le ponen que pidió ser absuelta. Bueno, caramba. Hablamos bastante de Cristina. Hablamos bastante de Cristina ayer, hicimos incluso un dúplex, y me parece que, no estoy diciendo, yo creo que dejó temas para seguir hablando durante 4 meses. Está la intensidad, es tan nutritiva Cristina en sus apreciaciones, en sus enfoques, es tan vibrante su alegato político, que podríamos seguir hablando largamente. Eso quizá opacó otra cosa, que fue la intervención posterior de Axel Kicillof. Ni que decir la de Hernán Manoli, que llegó después, que también están imputados en la misma causa, donde en aproximadamente 20 y pico de días, estos jueces que nadie conocía hasta que Cristina los mencionó, Petrone, Barrotaveña, Figueroa. Bueno, Figueroa dijo, a usted la conozco más porque un día denunció que la presionaba Garabano. Después de eso habló Axel Kicillof y quedó un poco solapado todo esto, ¿no? Incluso mismo ayer nosotros no pudimos dar cuenta de eso, sí, la cadena popular que armamos con los dichos de Cristina. Así que les propongo escuchar dos pasajes que creo que sintetizan muy bien lo que planteó el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vamos con el audio 1. Esta causa se usó primero para ganar unas elecciones, porque quienes acusaron fueron un miembro del PRO, Pinedo, y un miembro del UCR, que eran parte de la contienda electoral, porque tenían como candidato en Cambiemos a Mauricio Macri, y se usó para acusar al gobierno. Entonces, Cristina era presidenta, yo era ministro de Economía, y acusarnos a nosotros, al presidente del Banco Central, entonces Banoli, a Pese, que estaba en el Banco Central, de utilizar, ahora voy a explicar bien técnicamente de qué se nos intentó acusar, pero era algo horrible, era básicamente vender dólar barato a nuestros amigos, de eso se nos acusó, y eso salía en todos los diarios. Pero luego se utilizó interviniendo y tratando de privar al Banco Central de esta operatoria para forzar esa devaluación. O sea que primero se acusó de corrupción y después se intentó lograr con esto una devaluación. Y fue evidente durante todo el tiempo, lo denunciamos en aquel momento, desde el día 1. Estamos diciendo que esto no es delito, que nos absuelvan y que se ocupen de las cosas que no se ocupan y se tiene que ocupar la justicia. En vez de meterse a hacer política, a manipular, a perseguir, a embargar, dedíquense a juzgar las millones de cosas en donde este país los necesita. Este juicio se tiene que terminar hoy, porque esto es una farsa y lo sabe toda la Argentina a esta altura. Entonces tengan la decencia de terminar con él. A mí me gusta porque yo lo escucho a Axel Kicillof, como ayer escuchábamos a Cristina, y hay un sector importante de la política que está en otra cosa, ¿no? Está en una especie yo lo comentaba en otro ámbito, de supersopa, está discutiendo la supersopa. ¿Ustedes saben lo que fue la supersopa? No, La contá. fue una sopa que se hacían con desechos del mercado central a impulso de Hilda Chiche Duhalde y Eduardo Duhalde. Allá por fines de los 90, principio del 2000, durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde, la gente tenía hambre en la Argentina, ¿no? Producto del estallido del neoliberalismo. Entonces, a ellos se les ocurrió que la solución era hacer con desechos de verduras pasadas, digamos, una super sopa que decían que era muy, muy nutritiva. Eso se discutía en la Argentina. Yo creo que hay un sector de la política que discute esas cosas, hasta que aparece Cristina o hasta que aparece Axel. Me quedan 40 segundos de Axel, lo quiero compartir, así ya cumplimos también en poner a girar la palabra del gobernador, que ha sido prácticamente omitida, ninguneada o intervenida por la comunicación hegemónica. Lo escuchamos.
que lo que hizo el Banco Central no era delito, era obvio y evidente, pero estuvieron dando vuelta porque la finalidad era otra. Era, como bien dije, favorecer políticamente al macrismo, después forzar una devaluación durante el gobierno de Cristina, luego echar al presidente del Banco Central, luego con la misma causa sentar a los del dólar futuro para definir la ganancia, luego devaluar y en el medio quebrar al país, y por último embolsarse la ganancia. Todo eso hicieron con esta causa, y nunca, en ningún momento, hicieron algo que pedimos desde el primer día, que es que llamaran a alguien objetivo, técnico, que explicara que esto no era un delito. Está bien lo que dice Axel, ¿no? Porque en el fondo, también hay que salir a aclarar que esto no es un delito. Que esto sí es una decisión es un instrumento económico, es una cuestión de decisión política, de política económica, y no necesariamente esto tiene que ser examinado bajo el Código Penal, sino que son simplemente cuestiones que se definen allí. Lo de Cristina, obviamente, y vuelvo a insistir, excede mayores comentarios a los que hicimos ayer, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque entiendo que lo vamos a seguir agotando con el correr de los días, creo que el fin de semana tiene que decantar, y creo que sobre todo, me parece, un sector importante de la política, de propios y extraños, tiene que empezar a digerir lo que dijo Cristina. Porque a Cristina siempre todos le piden los votos, pero después les molesta cuando habla. O por lo menos hay un sector de la dirigencia que hace eso, y eso a mí me molesta mucho. Ese sector de la dirigencia estaría muy cómodo, o muy cómoda, discutiendo la supersopa. Que si quieren les explico de vuelta qué fue. Año 2002, había estallado el neoliberalismo y la mayor preocupación de un país donde circulaban impunemente represores por la calle que se cruzaban con sus víctimas, donde Sturzenegger seguía dando prédica en algunos lugares, bueno, algunas cosas muy parecidas a lo que sucede hoy. Hasta ese momento la discusión era una mesa de diálogo, una especie de consejo, una mesa de diálogo, se llamó la Mesa del Diálogo Político Argentino, convocado fundamentalmente por Iglesias y por Duhalde, y había un personaje español que se llamaba Carmelo Angulo. Y allí se discutían paliativos para lo que era realmente un país de desastre. Como siempre que pasa el neoliberalismo por la Argentina, vieron que Centroamérica tiene huracanes, tifones. Bueno, nosotros tenemos neoliberalismo. Cada tanto viene uno y te deja el mercado productivo tendido, la gente sin trabajo, desocupación, la gente se agarra la cabeza, las jubilaciones bajas. ¿Y por qué fue? Bueno, por las políticas que se aplicaron durante los 90 y las que se aplicaron también durante los 4 años de Macri. Pero me da la impresión de que mientras Cristina habla de las cuestiones que podrían cambiar eso, que podrían hacer un nunca más al neoliberalismo de verdad, buena parte de la dirigencia, no toda por supuesto, buena parte quiere decir incluso hasta puede ser minoritaria, pero buena parte de la dirigencia discute todavía como si estuviéramos preparando la super sopa con los desechos del Banco Central. 12 minutos pasaron de las 10.